Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que Dios bendiga a la gente de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, que el Señor bendiga a cada uno de los que nos visitan, los de España, que el Señor bendiga a todos esas personas que se han suscrito al canal, que le dan like, que nos apoyan con un comentario, porque de los comentarios nosotros siempre aprendemos algo nuevo, amén. Que Dios le bendiga a cada una de las personas que están suscritos al canal y que sea el Señor obrando también en su vida, en su familia, en sus hogares, de los que están casados, sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los niños, que el Señor bendiga cada vida, cada familia. El día de ayer hablábamos sobre la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de la Escritura, y hablábamos cuando Dios visitó a Moisés y fue llevado ante el faraón con Aarón, y dice que la primera plaga que visitó al pueblo o a la nación de Egipto fue la plaga de sangre, donde el río, todas las aguas que tenían jarrones en madera, en vasija de barro, toda fue convertida en sangre. No tenían agua para cocinar, no tenían agua para tomar, tomaban era vino porque no tenían más nada, y el vino también se les escaseaba. Duraba 7 días la plaga o el sufrimiento de los egipcios por la dureza del corazón o por no dejar ir al pueblo de Israel a servirle a Dios y a salir de la esclavitud. Cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te dice, yo soy el que te voy a libertar, o yo soy el que te voy a levantar, yo soy el que te voy a bendecir. La palabra del Señor dice en Números capítulo 19, versículo 23, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te dice, Él lo hará, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es un Dios que cumple las promesas. Entonces le dijo al pueblo de Israel que lo sacaría de la esclavitud. Dijo que su llanto, su sufrimiento había llegado delante de su presencia, de tal manera que envió a Moisés, para que Moisés, como un príncipe de Dios, porque antes era príncipe en la tierra de Egipto ante el faraón, ya pasó a ser príncipe pero de Dios, amén. Entonces fue llevado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Esa fue la gran comisión de Moisés, sacar al pueblo de Israel de la cautividad. Y con grandes prodigios Dios usaba a Moisés para que el pueblo de Faraón vieran que era con mano poderosa que Dios le iba a sacar de Egipto, de la esclavitud, a Israel. Entonces en esta hora hablaremos en el capítulo 8 sobre la plaga de ranas. Fue la segunda plaga que Dios le envió al pueblo de Egipto por su maldad. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Acá Dios otra vez le hacía referencia a Moisés, que debía decir era para que me sirviera. No que iban a salir de la cautividad, porque si dice que iban a salir de la cautividad, que los iba a sacar de ese lugar, quizás el faraón se levante y le hace aún más daño. Claro, Dios no se le iba a permitir, pero hubiesen sido las cosas diferentes. Él nada más decía que para que me sirva, para que sirva a Dios en el desierto. O sea, solamente iban a servir y volvían otra vez a Egipto. Y dice, y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos tus territorios. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, quiere decir en la cama, y sobre tu cama, y en las casas de tu siervo, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Entonces cámara quería decir en su alcoba, en su habitación. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyo y estanque, para que hagas subir rana sobre la tierra de Egipto. Acá Dios le daba o le hablaba a Moisés de lo que iba a acontecer sobre la tierra de Egipto, y le decía a Moisés, dile esto al faraón y esto, porque de cierto acontecerá. Y dice la palabra del Señor que como Dios le dijo a Moisés, de cierto aconteció. Dice que ellos empezó a crear ranas, los estanques, todo empezó a crear ranas en ese lugar donde estaba en Egipto. Fue la segunda plaga que Dios envió sobre esta nación. ¿Por qué?
Porque Dios tenía que probarle a ellos que no era cualquiera que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. No era cualquier persona, era el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Jehová Dios de los ejércitos era el que iba a sacar al pueblo de Israel de la cautividad y los llevaría a la tierra prometida, la tierra de Canaán. La tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José profetizó sobre eso cuando iba a morir. Entonces dice... Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Era la primera vez que el faraón pronunciaba que dejaría ir al pueblo a adorar a Dios en el desierto. Pero dice la palabra también que los hechiceros, los adivinos, los brujos que habían en Egipto también hicieron lo mismo. E hicieron venir ranas. Dios se lo permitía. Dios le permitía que hicieran que las ranas vinieran a ellos otra vez. Pero era para peor castigo porque era multiplicación de ranas. Hasta que llegó el faraón y dijo, por favor, órele a Jehová. O sea, primero le dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a ningún Jehová. Eso fue lo que dijo primero el faraón. ¿Quién es Jehová para que yo ir al pueblo de Israel al desierto a adorar? Pero acá le dice, ora por mí a Jehová. Dice, entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo. Orad a Jehová. Él ahí estaba reconociendo que el que tenía poder era el Dios de los cielos. Que el que hacía milagro y el que hace milagro es el Dios de los cielos. Él estaba reconociendo que el que tenía poder para quitar la rana era Jehová Dios de los ejércitos. Pero como siempre con astucia, el hombre siempre con astucia vino y dijo esto, pero con su corazón endurecido nunca iba a dejar ir al pueblo de Israel todavía. Por eso Dios tiene que castigarlos aún más, para que ellos aprendieran que el Dios de los cielos es el que tiene el control de cada vida y sobre cada familia. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Moisés le preguntaba, ¿cuándo debo orar? ¿Cuándo debo orar por ti? ¿Cuándo debo orar para que las ranas sean quitadas del pueblo? Pero lo más tremendo es que el faraón, en vez de decir inmediatamente, por favor, ora por eso, él dijo, y le dijo, mañana. Faraón le dijo que mañana. Faraón, con su insensatez, quizás por decirlo así, no dijo, bueno, vamos a hacer algo, que el día de hoy oren por mí de una vez para que las ranas sean quitadas. No, él dijo, mañana. Si algo me está castigando a mí o algo me está oprimiendo, yo quisiera que se fuera inmediatamente. Y diría, de una vez. Pero él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios. Exaltaba a Moisés. Moisés exaltaba a Dios en esta hora y decía, para que veas, reconozcas que no hay Dios como el de nosotros. Ustedes tienen brujos, hechiceros, agoreros, paleros, cualquier clase de divinos tendrán ustedes, pero no hay Dios en la tierra como el Dios de nosotros, que es el que hace milagros, el que creó los cielos y la tierra, el que creó al hombre a imagen y semejanza de él, lo creo, dice la palabra del Señor. Entonces Moisés estaba acá dándole a entender que no había otro Dios como el Dios de nosotros y el Dios de Israel. Dice, y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tu siervo, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Así le hablaba Moisés a Faraón. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Dice que oró Moisés, pero al siguiente día, porque el faraón así lo pidió. Le dijo que no, que orara para el siguiente día. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.
Era tanta la rana que él dice que las amontonaron y olía la tierra, empezó a oler mal. ¿Por qué? Porque las ranas se murieron y empezaron a podrirse. Me imagino aquel olor y aquella enfermedad que podría traer el olor de la rana. Pero el faraón, viendo que ya las ranas habían salido de su casa, que las ranas ya no estaban sobre su hogar o sobre todo el pueblo de Egipto, se le endureció el corazón nuevamente para no dejar ir al pueblo a adorar a Dios. Nuevamente volvió con su dureza de corazón a enfrentarse otra vez con la ira de Dios. Y la palabra del Señor dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. El faraón estaba en las manos de Dios. Y el faraón iba a ser duramente o severamente castigado por su maldad. Después de las plagas de ranas, primero fue la plaga de sangre, luego la plaga de ranas, fue la segunda plaga que vino sobre la tierra de Egipto, luego viene la plaga de piojos. Plaga de piojos. O sea, eran plagas que Dios traía diferentemente a ese pueblo por su maldad, por su dureza, por haber oprimido al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de que Dios, escogido de Dios, el pueblo elegido por Dios. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo, así en los hombres como en la bestia, todo el polvo de la tierra se volvió piojo, en todo el país de Egipto. Algo escalofriante sería esto, que toda la tierra o todo el polvo que había sobre la tierra se volvió piojo. Y esos piojos empezaron a ir hacia la gente, sobre los animales. Cada quien, pues, si pasaban caminando, pues los piojos se pegaban a ellos. Me imagino el sufrimiento de esta gente padeciendo primero fue la plaga de sangre, después la plaga de rana y ahora son piojos. Yo me imagino muchos de ellos estarían disgustados con el faraón porque no dejaban ir a ese pueblo, pero el faraón tenía su convenio de que o su ambición de tener al pueblo trabajándole en esclavitud y produciendo para la tierra de Egipto mientras ellos no le pagaban nada. Y los tenían oprimidos. De tal manera que se llenó toda la tierra de piojos. Y dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en la bestia. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Acá habla cuando los hechiceros, la primera vez que los hechiceros no pudieron sacar fue la plaga de piojo. Y ellos dijeron, ahí reconocieron los hechiceros. Dijeron, no, esto no es más que la mano de Dios. Aquí es dedo de Dios que hay, aquí es poder de Dios que hay. ¿Por qué? Porque hay algo diferente, algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, aquí hay es mano de Dios, poder de Dios, la ira de Dios. Entonces el faraón, en vez de doblegarse, en vez de decir, bueno, dejaremos ir a este pueblo, voy a hablar con los consejeros para ver qué vamos a hacer, porque este pueblo nos está oprimiendo, ahora somos castigados nosotros por causa de ellos, sino que él dijo, se endureció su corazón nuevamente para no dejar ir al pueblo. Nuevamente el faraón comete el error de que su corazón endurecido, pero esto era propósito de Dios. ¿Para qué? Para que todo el pueblo viera y reconociera, y las naciones de alrededor reconocieran que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que sacaba al pueblo de Israel de la cautividad, el que sacaba al pueblo de Israel de ser oprimido, el que sacaba al pueblo de Israel de esa opresión en la cual ellos estaban viviendo, para que ellos reconocieran que no hay Dios como el Dios de los cielos. Amén. Y dice la palabra del Señor, la plaga de moscas. Fue esta la cuarta plaga que vino sobre Egipto, la plaga de sangre, la plaga de rana, la plaga de piojos y ahora la plaga de moscas. Si ponemos a ver nosotros, si tenemos dos moscas en las casas que están rondando la cocina o están en la casa, pues uno se impacienta porque las moscas son cochinas, son asquerosas, entonces son sucias, entonces se van y se paran en la comida, ya dejan su infección, entonces
nosotros nos impacientamos y buscamos sacarla como sea, o buscamos la manera de matarlas porque no es bueno tener las moscas en la casa. De tal manera es que se llenó la plaga vino la plaga de moscas. Y se dice que comanda la plaga de mosca es Belcebú. Pero viene la plaga de moscas porque Dios mandó a producir moscas sobre todo el país de Egipto. ¿Por causa de qué? De la dureza del corazón del faraón. Y dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de faraón. He aquí, él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nuevamente le vuelve a decir lo mismo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Era una advertencia que le estaban dando al faraón. Era una advertencia que le estaban diciendo, bueno, ya viste la plaga de rana. Ya viste la plaga la plaga de sangre. Ya viste la plaga de piojos. ¿Ahora vas a querer ver la plaga también de moscas? ¿También quieres experimentar lo que es tener la casa llena de moscas? ¿También quieres sentir lo que es tener la casa llena de moscas? ¿Eso es lo que tú quieres? Me imagino que Moisés hablaba con él de otra manera y le decía, bueno, deja ir al pueblo, chico, déjalo ir porque tienen que adorar al Dios de los cielos. Y el faraón no aceptaba. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, dice, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Porque Dios aparta a sus escogidos. Dios aparta a sus elegidos. Dios los aparta, ¿por qué? Porque Dios no va a hacer que sus escogidos sufran por la consecuencia o por la soberbia o por la dureza de corazón de un impío. Entonces Dios le dijo, yo apartaré a mi pueblo. Era la misma nación. No quiere decir que Dios, o que agarraron los israelitas y colocaron una malla y se cubrieron con una malla, una tela o algo. No, Dios lo apartó. A pesar de que seguían en la misma tierra, pero las moscas no pasaban para donde estaban el pueblo de Israel. Entonces, dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de su siervo y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Dios le decía al faraón, a Moisés, que le dijera al faraón, ahora vas a ver quién es Jehová. Ahora vas a saber que yo soy Jehová, que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Y dice que toda clase de mosca vino sobre ellos. Toda clase de moscas molestísimas. Vino sobre el faraón, sobre su siervo, sobre todo el pueblo de Egipto. Pero menos sobre la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Entonces, dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, anda a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? O sea, Moisés estaba instruido, enseñado sobre las cosas que había en Egipto o lo que era abominable para los egipcios. Para los egipcios era abominable los pastores de ovejas, los que cuidaban el ganado. Eran abominables para ellos. Entonces Faraón quería que sacrificaran ahí mismo en el mismo pueblo. Pero no era lo que Dios quería. Y no era lo que ellos iban a hacer porque ellos tenían que salir de la cautividad. Entonces dice, Moisés le dijo, ¿no nos apedrearían los egipcios si nosotros ofrecemos sacrificio delante de ellos? Si hacemos eso abominable. No podemos ofrecer acá. Entonces camino de 3 días iremos, mira lo que dijo Moisés, camino de 3 días iremos por el desierto. Y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Nuevamente le volví a pedir oración. Es que debes entender, o debemos entender, es que el brujo puede ser muy brujo,
Pero cuando se viene la dificultad sobre su vida, ellos buscan muchas veces a los siervos de Dios para que oren por ellos. Porque lo que ellos tienen, la brujería que hagan, nunca se la quitará. Faraón tenía sus brujos, sus hechiceros, sus adivinos, toda su gente. Pero ninguno de ellos podía quitar lo que vino sobre él. Y él entendía, él había entendido ya que el Dios de los cielos era el que podía quitarle lo que venía sobre ellos, la plaga de moscas, o podía darle más plagas. Podía castigarlos más. Y dice, yo lo dejaré ir al desierto para que adoren, para que sirvan. Pero que no vayas muy lejos, que no vayas más allá. Le estaba diciendo, o sea, él no quería perder la autoridad o la potestad que tenía sobre el pueblo de Israel. Y por causa de esa dureza de corazón, le tocó sufrir mucho. Y dice, y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón, y de su siervo, y de su pueblo mañana. Con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió, dice, a la presencia de... Entonces dice así, entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de su siervo y de su pueblo, sin que quedare una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Faraón veía el poder de Dios, sentía el poder de Dios. Ya Dios le había mandado 4 plagas. La plaga de sangre, la plaga de rana, la plaga de piojos y la plaga de moscas. Ya eran 4 plagas que había enviado sobre esa tierra. Y habían padecido, habían sufrido. Y él veía que el que tenía poder era el Dios de los cielos y el que tiene poder es el Dios de los cielos. Pero no reconocía el poder de Dios. Y no entraba en temor, sino que al momento que tenía la dificultad, aquí ya había empezado a decir que se iba a dejar ir al pueblo. Ya había empezado a hablar y a decir, sí, dejaré ir al pueblo para que adoren, pero no vayan más allá. O sea, ya era la primera vez que pronunciaba esa palabra. Entonces, o la segunda vez, cuando la plaga de piojos, él lo pronunció también, pero no lo dejó ir, le endureció el corazón. Luego la plaga de moscas dijo, bueno, ahora sí lo dejaré ir. Pero se le volvió a endurecer el corazón y no dejó ir al pueblo de Israel a adorar en el desierto, sino que su corazón se volvió a endurecer y esto lo llevaba a ser más castigado aún. Dios le iba a demostrar a él quién es el que tenía poder, por causa de su dureza de su corazón. El faraón más adelante vamos a ver ¿qué tanto perdió? ¿Qué tanto sufrió? Más adelante veremos qué más le pasó al faraón, cuáles fueron sus pérdidas, cuáles fueron sus mayores pérdidas que tuvo. ¿Por causa de qué? De su dureza de corazón. De tal manera que nosotros debemos pedirle al Señor, Padre, moldea mi corazón, dame un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. Porque a veces tenemos un corazón de piedra que no nos dolemos del prójimo, no nos dolemos del necesitado, no nos dolemos de aquel que necesita una oración, una palabra, aquella persona que está necesitando también de algo secular, de alimentos. No nos dolemos de ello. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces el corazón endurecido. Y debemos aprender es que nuestro corazón, debemos decirle al Señor, Padre, dame un corazón de carne, un corazón que esté acorde a lo que tú quieres que yo haga. No un corazón como el faraón endurecido, un corazón como una piedra. Él veía el sufrimiento, veía todo lo que estaba pasando, pero aún así no se doblegaba y dejaba ir al pueblo, por la dureza de corazón. Debemos decirle al Señor, Señor, yo no quiero que vengan las plagas que le vino a Egipto. No te irá a venir plaga de moscas, no te irá a venir plaga de piojos, no te irá a venir la plaga de la sangre en el agua. Pero te vienen calamidades, te vienen enfermedades, te vienen opresiones, te vienen luchas, opresiones, dificultades por la dureza del corazón. Entonces debemos decir al Señor, Señor, ayúdame a no tener un corazón endurecido, sino un corazón conforme al tuyo. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga. Y esto fue la serie Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. Bendiciones, Dios te bendiga.